Ahí se empezó a grabar, así que ya le debe haber cabido el ban. Espero que pueda unirse ahora. Bueno, más allá del problema técnico, no sé qué problema técnico acaba de tener Google, pero bueno, fue muy personal además eso. Bueno, vamos a proseguir con lo que fueron nuestros algoritmos de ordenamiento. En parte es su culpa por meterse con un mail que no es el de Fiowa. Pero bueno, vamos a seguir con un algoritmo de ordenamiento no comparativo, con otro más, que se llama bucket sort, ¿sí? Y luego seguiremos con otro más. ¿Sí? A este algoritmo lo pueden, si lo buscan, puede ser que lo encuentren o con el nombre bucket sort o con el nombre bean sort. Cualquiera de los dos son dos nombres diferentes para lo mismo. Seguiré en la descripción, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que, sin más, ¿sí? En este caso, lo que vamos a querer ordenar es algo que podría o sea, puede ser o puede no ser algo discretizado. Es decir, en este caso podemos querer ordenar números con coma o números enteros. Digo, cualquier cosa que sea transformable a un número con coma, transformable a un número entero, etc. ¿Sí? O sea, no tenemos ese problema que teníamos antes porque en counting sort, al final del día yo tengo que poner un arreglo en algún lado al que voy a indexar y si no es discretizable lo que estoy ordenando va a estar complicado. No, en este caso no vamos a tener ese problema. ¿Sí? Lo que tiene que ser, lo que debemos conocer, ¿sí? Y necesariamente debemos conocerlo, es cómo es la distribución de los datos. Y esto es una cosa medio difícil de explicar porque ustedes todavía no deben haber cursado prueba, o por lo menos no la gran mayoría. Cuando yo tengo lo que se llama una variable aleatoria, es decir, yo tengo algo que me define un suceso de carácter aleatorio, yo puedo, por ejemplo, conocer cómo es la probabilidad de que sucedan diferentes cosas. Por ejemplo, yo tiro un dado, ¿sí? Supongamos que el dado no está cargado, la probabilidad de que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 es toda la misma. Eso es lo que se llama que sea una distribución uniforme, porque todos los datos tienen, todos los valores posibles tienen una probabilidad equiprobable de que sucedan. No todas las cosas del mundo son así. O sea, si yo tengo una moneda, está bien, cara o seca, a priori debería ser también equiprobable. La distribución de los datos, o sea, si yo empiezo a tirar cara, seca, cara, seca, cara, seca, más o menos debería ser, la distribución debería ser uniforme, la cantidad de caras, la cantidad de secas. ¿Sí? Eso puede aplicar para un montón de otros tipos de datos. Ahora, puede ser que no tengamos una sucesión uniforme. Por ejemplo, el tiempo que yo tengo para esperar un colectivo no es uniforme, no es que vienen siempre, o sea, más o menos en un mismo intervalo con la misma probabilidad, no es que, o sea, tengo la misma probabilidad de que vengan en 5 minutos que en 10 o algo por el estilo. ¿Sí? No funciona así. No voy a entrar demasiado más en detalle, para eso tienen toda una materia sobre probabilidad y estadística, así que... Pero lo que debemos conocer para poder aplicar esto es cómo es esa distribución. Nosotros vamos a ver el caso únicamente cuando los datos son uniformes, o sea, es decir, cuando tenemos esta cosa de que tenemos la misma probabilidad que, no sé, los datos son del 1 al 10, ¿sí? Por ejemplo, números enteros son del 1 al 10, y tengo la misma probabilidad de que me caiga un 1 a que me caiga un 10. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Solo vamos a ver ese caso. ¿Se puede aplicar para otro caso? O sea, en donde no sea de esta forma. Sí se puede aplicar y vamos a ver un ejemplo en el que eso sucede. ¿Sí? Sí, nada más. Y ahora vamos a ver el por qué eso es necesario. ¿Sí? Si recuerdan, en algún momento les dije, necesitamos que el rango sea chico, sea conocido y chico. ¿Por qué? Bueno, lo vimos cuando estábamos analizando la complejidad, que si no es, como también lo puedo aplicar, pero tal vez se me va de mambo. Acá nos va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a terminar haciendo, ¿sí? Es suponer que tenemos esta información, o sea, en realidad la deberíamos tener por enunciado de alguna manera, que sabemos cómo es, ¿sí? Esta distribución. Entonces, por ejemplo, yo quiero ordenar cartas. Supónganse que tengo esto sacado de un caso real, a aquellos que lo conozcan a Sebastián Tisi, él siempre contaba el mismo ejemplo, que es una vez estaba en el cuartito del fondo del MLI y de repente quería jugar el truco y necesitaba saber si tenía un mazo de cartas completo. Entonces, pero tenían un cajón lleno de cartas, ¿sí? Como, bueno, ok, cartas de distintos mazos. Obviamente los mazos son distinguibles por el dorso. Supónganse que no queremos eso, sino lo que quiero es efectivamente ordenar las cartas.
Yo lo que puedo hacer es separar las cartas por dorso, eso es fácil, ¿sí? Supónganse que eso a priori sería fácil. Yo las puedo separar por dorso, ya está. Defino algún orden para los dorsos, que fuera, no sé, primero vienen las rojas con la rayita, después azul con la rayita, después verde con las rayitas, y así, ¿sí? Lo que sea. Entonces, vamos teniendo nuestros distintos pilones de cartas. ¿Sí? En cada pilón voy a tener distintas cartas. Yo ahí no me fijé, ahora mi criterio para diferenciar mis pilones es simplemente cuál es el dorso. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen cartas a mano, pueden fijarse, tengo 2 cartas que tienen dorso diferente. Ok, luego voy al primer dorso y la ordeno. ¿Cómo? Pongámosle merge sort. O, sí, o sea, le definimos supongamos que quiero ordenar por palo y por número. De vuelta, por merge sort puedo hacer esa comparación y está todo bien. Vamos a ver que el chiste es que esto funcione bien. Vamos al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, etcétera. Y después, como todos los dorsos, como todo va a estar ordenado, los puedo simplemente unir y ya está. ¿Sí? Esa es la idea del algoritmo. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay una cantidad acotada de mazos, ¿sí? Y podemos distinguir los dorsos. Esa es la idea principal. Entonces, primer paso, vamos a separar en baldes. Yo antes lo llamé pilones porque con cartas tiene más sentido llamarlo pilones, pero para llamarlo de una forma más parecida a lo que es el algoritmo, lo llamamos en baldes, en inglés buckets, ¿sí? Entonces vamos carta a carta, elemento a elemento, asignándolo a el balde que le corresponda, ¿sí? A cada mazo, ¿sí? Entonces, asumiendo que la distribución es uniforme en cada balde, ¿qué quiere decir eso? Que cada balde, cada pilón, en mi ejemplo, tiene la misma cantidad de elementos, más o menos un puchito, o sea, obviamente no estoy diciendo en todos tiene que haber 50, puede ser que en uno haya 49, 51, 48, 52, pero digamos que es equiprobable. A priori, a nivel probabilidad, deberían todos tener la misma cantidad. ¿Sí? Que con el caso de las cartas, más o menos eso tiene sentido, porque si suponemos que cada mazo en realidad era completamente diferente, cada dorso, entonces no deberíamos tener pocas cartas, ¿sí? Entonces, si eso se cumple y yo tengo una buena cantidad de baldes, vamos a definir qué significa buena cantidad de baldes en un momento, entonces yo lo que puedo hacer es ordenar con algún algoritmo de ordenamiento piola como merge sort, puede ser merge sort, quicksort, y eso después, porque dejamos los elementos muy reducidos, o sea, cada vez que aplico merge sort lo hago sobre un puchito de los datos, bueno, eso va a terminar siendo lineal, o eso es lo que vamos a querer que termine pasando. Vamos a ver bien, o sea, ahora se las estoy tirando, después vamos a ver bien por qué eso se termina dando, ¿sí? Para nosotros es importante, ¿sí? Que hayamos podido separar en estos baldes, que en cada balde tengamos más o menos la misma cantidad de elementos, aplicamos algún algoritmo de ordenamiento. Por supuesto que si yo puedo aplicar directamente un algoritmo que sea ya lineal, como counting sort, pongámosle, listo, ya está, lo aplico. O sea, si yo puedo hacer algo, listo. Vamos a hacer eso tranquilamente y por supuesto todo va a ser lineal. Voy a tener lineal en un balde, lineal en el otro, etcétera. Cuando lo sume me queda lineal en el total de la cantidad de cartas originales, ¿sí? Entonces eso, obviamente, si lo puedo hacer, lo hago. Si no lo puedo hacer, probablemente en el caso de mis cartas puedo hacer algo así. Pero, suponiendo algún otro caso, bueno, si no podemos, está bien, no pasa nada. Pero, de todas formas, aunque yo aplique merge sort, va a terminar siendo todo lineal. Y vamos a ver bien, cuando vayamos a la matemática, por qué termina sucediendo eso, ¿sí? Ahora, esto es importante. Si no tenemos información sobre la distribución, ¿sí? Me podrían quedar todos los elementos en un solo balde. O una enorme mayoría en un solo balde. Y entonces, si yo voy y aplico merge sort, bueno, me va a terminar ese balde grande, me va a terminar definiendo todo y al final del día voy a tener un ODN log n. En este caso no va a ser peor, o sea, cuando vimos counting sort, vimos que si no tengo la información que necesito, directamente me puede dar muchísimo peor la complejidad. En este caso no me va a quedar peor, no necesariamente, pero voy a haber hecho un montón de trabajo para terminar haciéndolo, para que me cueste lo mismo que si no lo hubiese hecho. Entonces no me conviene, o sea, va a terminar siendo más lento, no por la complejidad, o sea, la complejidad al final del día va a ser ODN log n, pero si voy y lo mido, me va a dar que es más lento, ¿sí? Entonces eso es algo a considerar. Entonces, el tercer paso, una vez que ya tengo cada uno de los baldes, que cada balde tiene un orden, ¿sí? Entonces voy balde por balde,
junto los resultados, me quedó todo el resultado ordenado. ¿Sí? Hasta acá se entiende cuáles son los 3 pasos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Mi ejemplo concreto no va a ser uniforme, pero por el simple hecho de que es más divertido el ejemplo. Pero nada más. Tal vez en otro cuatrimestre lo cambie para que termine siendo efectivamente uniforme. Pasa que hay un elemento que hace que me cueste que sea uniforme. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, seguimos. Supongamos que yo quiero ordenar un arreglo de jugadores de fútbol por su promedio de gol. Espero que no les sorprenda a nadie que es muy poco probable que la distribución sea uniforme. Es decir, no tiene la misma probabilidad de un jugador de tener un gol que 100 goles. ¿Sí? No es lo mismo. O sea, no es que hay la misma... O sea, si yo agarro 1000 jugadores, cualquiera, y grafico, bueno, ¿cuántos jugadores tienen un gol, 2 goles, 3 goles, etcétera? No me va a quedar una cosa recta porque tenés la misma cantidad de jugadores con 1 que con 5, que con 10, que con 20. No va a pasar eso. ¿Sí? Entonces, se va a dar otro tipo de distribución. Muy probablemente el tipo de distribución es lo que se llama ley de potencias. O sea, hay muchos que tienen poquitos goles y muy pocos que tienen muchos goles. Sí, es una cosa así que tiene una forma de una exponencial invertida. ¿Sí? Pero más allá de ese detalle, supónganse que para nuestro ejemplo simplemente lo vamos a dividir en tramitos y está todo bien. Entonces, obviamente tenemos jugadores como Messi y tenemos otros jugadores que meten menos goles, ¿sí? Entonces, para mi ejemplo, para mi siguiente truco de magia, lo que vamos a hacer es agarrar los jugadores campeones del mundo al momento en el que fueron campeones del mundo. ¿Sí? No mantengo actualizado esto cuatrimestre porque lleva un rato. Donde tenemos ahí los promedios de gol. Fíjense, estos son promedios de gol, por lo tanto no los puedo ordenar con counting, solo son promedios. Obviamente acá los tengo truncados en 2 dígitos, pero podrían ser muchos más dígitos, ¿sí? Porque si los trunco en 2 dígitos, tal vez podría usar counting sort. Entonces, es un gran problema. O sea, si quisiera hacer este caso, pero considerándolo uniforme, si nosotros le decimos en enunciado, consideren que es uniforme, ok, ustedes consideran que es uniforme y ya está. Se libran de ciertas dificultades. Yo acá lo estoy haciendo un poco más realista, ¿sí? Entonces, obviamente tengo el caso de Messi, que hace que me cueste un montón encontrar, bueno, ¿cuántos jugadores más puedo encontrar que tengan ese promedio de gol para que me quede uniforme? Es complicado, ¿sí? Pero bueno, en algún otro cuatrimestre puedo ver de seleccionar otra gama de jugadores. Entonces, evidentemente acá ¿qué haría yo en count? Si la distribución fuera uniforme, yo podría definir, por ejemplo, si no estoy diciendo que tenga que ser así, pero yo podría decir, supongamos que la distribución fuera de uniforme entre 0 y 1, ¿sí? Acá es promedio de gol por partido, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, agarro de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2, de 0,2 a 0,3, 0,3 a 0,4, etc. Eso y si la distribución es uniforme, todo debería funcionar bien. Acá lo peor es que la distribución ni siquiera está acotada. O sea, yo puedo tener un jugador que tenga 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no hay nada que me lo impida. Yo sé que no sucede, pero no hay nada que me lo impida de por sí. Entonces, tranquilamente puedo tener, bueno, los que tengan de 1 en adelante también. Sí, fíjense que acá no tenemos problema, a diferencia en counting sort, en este caso yo no voy a tener problema con que el rango no esté acotado. ¿Sí? Porque ahora mis baldes van a ir agarrando rangos, de a rangos, ¿sí? En este caso, como yo quiero, de vuelta, yo necesito mantener la uniformidad, todo lo que voy a hacer en el ejemplo es todo hecho medio a ojo, ¿sí? Tómenlo así, no me voy a poner a explicar técnicas para hacerlo en el caso no uniforme, pero acá lo que yo voy a terminar haciendo, básicamente, es definir, bueno, de 0 a 0,5, de 0 a 0,05, pongámosle, ese es un tramo. 0,05 hasta 0,13 es otro rango. Y así, los voy a definir a ojo, más o menos, y ahí voy a ir poniendo mis jugadores. ¿Sí? Y voy a ir separando en baldes. De vuelta, lo que ustedes terminarían haciendo en la enorme mayoría de los casos va a terminar siendo, ok,
de 0 a 0,1, 0,1 a 0,2, 0,2 a 0,3. En un caso como este, de vuelta, los rangos pueden ser de 1 a 5, de 5 a 10. De vuelta, en general, los rangos que van a tener son todos uniformes, es decir, 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, etc. Es más fácil. ¿Sí? Entonces, yo voy a separar en un intervalo no uniforme. En mi ejemplo, por ejemplo, de 0 a 0,05, de 0,05 a 0,08, de 0,08 a 0,15, 0,15 a 0,3 y después de 0,3 en adelante. Todos. ¿Sí? Yo voy a ir uno por uno. Me fijo, Foyt va en el primero, Tagliafico va en el primero, Montiel va en el primero, Pesela en el primero, Acuña va en el segundo. Y así, uno por uno. ¿Sí? Entonces, fíjense, Foyt, Tagliafico, Montiel, Pesela, Romero, Tamendi, Licha, Martínez. Y así con todos. Voy uno por uno fijándome qué promedio tienen y yo voy a tener, ok, a cuál balde deberían ir. Hasta acá, esta parte, ¿estamos bien? Más allá de que esto de vuelta lo estoy ordenando a ojo, o sea, lo estoy ordenando a ojo, estoy definiendo los intervalos a ojo, ¿sí? Para que me quede el ejemplo. Ok, entonces. Segundo paso es simplemente voy a ordenar cada balde. De vuelta, no estoy ordenando por nombre de apellido, voy a ordenar por el promedio gol. Entonces voy a ordenar por promedio gol el primer balde, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Sí? Segundo Francia. Entonces, ordeno y me quedan así. El primer balde me queda así, el segundo así, tercero, cuarto y quinto. Después, siguiente paso, el tercer paso, simplemente los junto. Obviamente, estos son los que menos tienen, después vienen estos estos y estos. ¿Sí? Y ya está. No tiene mucha más vuelta, pero tiene una restricción muy grande, que es el tema de la distribución de los datos, que me cambia todo. Obviamente este ejemplo es muy de juguete, ¿sí? No lo tomen muy seriamente. Pero supónganse que tengo un montón de puntos, ¿sí? A considerar, y bueno, yo puedo de alguna manera trabajar con eso para ordenarlos de alguna manera. Hay distintos ejemplos. Entonces, acá viene lo primero, ok, ¿cómo es esto de la complejidad? Para ver que esto tenga sentido. ¿Sí? Entonces vamos, primero crear los baldes, yo voy a crear B baldes. ¿Cuántos son estos B baldes? Después vemos, ¿sí? Pero crear los B baldes me cuesta O de B, porque eso yo los creo. ¿Qué tengo en los baldes? Pongámosle que tengo listas en los baldes, o colas, da lo mismo. ¿Sí? Tengo colas, porque todavía no vimos la lista, tengo colas por ahora. O tengo arreglos, ¿sí? Tengo arreglos y cada arreglo lo voy a ordenar, ¿sí? Ahí está, en cada balde en realidad tengo un arreglo y ahí voy haciéndole append o lo que fuere, ¿sí? Entonces voy creando mis B baldes o de B. Separamos en B baldes. Yo voy a ir jugador por jugador, carta por carta, elemento a elemento, fijándome a qué balde le corresponde ir. Esa operatoria puede ser constante, o sea, fijarme a qué balde le corresponde. Ya una vez que yo ya sé a qué balde va, es fácil, porque simplemente voy a ese balde, guardo al final. Eso es O de uno. Ahora, y eso lo hago por cada elemento. Si me cuesta tiempo constante determinar a qué balde va mi elemento, bueno, hacerlo eso para cada elemento me cuesta O de n. Ahora, si me cuesta O de b determinar en qué balde va cada elemento, bueno, esto va a ser O de n por b. ¿Cómo sería esto? Supónganse que yo no tengo una forma fácil, una cuentita para hacer, sino que me tengo que fijar, por ejemplo, el promedio de gol es menor a 0,05. No, bueno, siguiente. ¿Es menor al 0,08? No, siguiente. ¿Es menor a 0,3? Bueno, ahí me estoy yendo balde por balde, básicamente fijándome la parte, no sé, la cota superior de ese balde, para ver si va en este balde o no. Eso es O de B, porque estoy yendo balde por balde, ¿sí? En general va a terminar siendo de 1, y es lo que vamos a querer que sea, ¿sí? De vuelta, por ejemplo, en el caso de las cartas, debería poder ser distinguible de alguna manera cuál viene primero y ya está, ¿sí? Hasta acá, ¿va bien? Crear B baldes O de B, separar en los B baldes, por ahora, vamos a suponer que es O de N, es decir, que la parte de obtener en cuál balde va, me cuesta O de 1. Bien. Si la separación
armada de los datos son uniformes, es decir, si yo puedo asegurar que la distribución de los datos es uniforme en mis baldes, en cada balde voy a tener más menos 1, más menos 2, no importa, pero voy a tener la misma cantidad de elementos. Es decir, voy a tener n dividido b elementos. N es la cantidad de elementos totales que tengo, b es la cantidad de baldes, y si yo tengo la misma cantidad de elementos en cada balde, tengo n dividido b elementos en cada balde. Hasta ahora esto no dice nada sobre complejidad. Pero, justamente, ordenar un balde nada más, con un algoritmo comparativo como merge sort, fíjense que esto funciona para cualquier cosa. Lo que sea que yo tenga en el balde, ya a partir de acá, mientras sea comparable, estamos todo bien, ¿sí? Entonces, supongamos que esto es O de m log m, siendo m la cantidad de elementos en el balde. La cantidad de elementos en el balde es n dividido b. Entonces, ordenar un solo balde es O de n dividido b por el logaritmo de n dividido b. ¿Sí? Simplemente estoy reemplazando ahí. Entonces, si yo ordeno todos los baldes, estoy haciendo b veces esa operación. Entonces, si yo estoy haciendo b veces algo O de n dividido b log n dividido b, este b se tacha con este b, ¿sí? O sea, lo meto adentro y se tachan. Entonces, toda esta operatoria, haber hecho todo esto, independientemente de los valores de b y de los valores de n, por supuesto, esto es O de n log n dividido b. Todo esto con una gran suposición de que cada balde tiene una cantidad extremadamente semejante de elementos. Si no, esto no es cierto, porque acá esta parte no sería cierta. ¿Sí? Por eso es muy importante que la distribución sea, para nuestros fines prácticos dentro de la materia, que sea uniforme. ¿Sí? O conocida y que yo pueda generarme que mis baldes, o sea, lo que tiene que terminar siendo uniforme al final del día es cuántos elementos hay en cada balde. ¿Sí? Si el rango es más chico o más grande en cada balde porque la distribución es bla, 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 bueno, ok. En el contexto de esta materia vamos a asegurarnos de que todos los problemas con los que se tengan que enfrentar, o bien sea obvio que sean uniformes o que se los digamos. 99% de las probabilidades les voy a decir que nosotros se los digamos. Salvo que le digamos, estamos tirando dados, y ahí es como, bueno, es un poquito más obvio. Ok, entonces, ¿qué pasa? Notemos lo siguiente, ¿sí? El logaritmo es una función que crece muy lento. O sea, una función lineal crece linealmente, vale la redundancia, pero un logaritmo crece mucho más lento. O sea, obviamente crece logarítmicamente. Pero el punto es que yo no necesito un b tan grande para tirar muy abajo el valor del logaritmo. ¿Sí? Pongámosle el siguiente ejemplo. Bueno, antes de ir al ejemplo concreto, quiero llegar al concepto. Fíjense, logaritmo de 1024, pongámosle. O sea, pongámoslo en base 10 para simplificar. Logaritmo de 1000 es 3, ¿sí? Mientras que el logaritmo de 10 es 1. Nótese que con solamente, si trabajáramos en base 10, con solamente tener 10 baldes, ya está, ya tiramos le tiramos un tercio al valor del logaritmo. O sea, yo lo que quiero hacer es que este logaritmo tienda lo más posible a ser tan chico que no me joda. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. A que me termine sin joder. Entonces, ¿cuántos baldes necesitamos? ¿Sí? Necesitamos que, uno, B sea despreciable al lado de N. Eso es importante. ¿Sí? Porque si no es despreciable, después esta parte se me puede hacer muy jodida, ¿sí? Pero más importante, después se me puede hacer bastante más complicado. ¿Sí? Por lo menos no tiene que ser más chico. ¿Sí? A priori, tiene que ser más chico que N. Potencialmente que sea despreciable, o sea, que sea constante. Eso sería lo ideal. El logaritmo de B no tiene que ser despreciable al lado del logaritmo de N. ¿Sí? Recordemos que el logaritmo de N dio B es igual al logaritmo de N menos el logaritmo de B. ¿Sí? Ya está, esta parte es todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, si determinar que un elemento, esto no es O de 1, B tiene que ser extremadamente chico, porque si no, fíjense, si esta operatoria de determinar en qué balde va un elemento, B tiene que ser muy chico, porque si no, esto me va a joder un montón. Entonces, pero bueno, ese es un
algo a notar. Entonces, supongamos que n es 2 a la 17. ¿Sí? Si b es 32, 32 es 2 a la quinta. Es decir, con 32 baldes, ya, obviamente el logaritmo de 2 a la 17, el logaritmo en base de 2 a la 17 es 17. ¿Sí? El logaritmo de 2 a la quinta es 5. Ya le bajamos 5 elementos teniendo 1, 3, 1, 0, 72 dividido 32. 4.000 veces más chico. La cantidad de baldes es 4.000 veces más pequeña, teniendo 32, y ya le bajamos notoriamente cómo se comporta el logaritmo, lo cual está muy bien. Sí, fíjense que 131.000 no es una cantidad que sea una locura, para nada. Y si dijéramos 1024, que de todas formas es bastante chico, comparando 131.000, ¿sí? Es 2 a la 10. Entonces, ese 2 a la 17, o sea, yo el logaritmo de 2 a la 17 lo estoy bajando a 2 a la 7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un criterio que más o menos se suele tomar? En general se suele tomar más o menos la raíz de n. ¿Sí? Ese suele ser un criterio que más o menos se toma. No tiene por qué ser siempre el caso. Es un caso que más o menos tiene sentido. ¿Sí? De vuelta, este es un algoritmo muchísimo más que en la complejidad queda mucho más en los numeritos, porque estoy comparando el b contra el n y qué es lo que me termina bajando, y etcétera, ¿sí? Nosotros acá estamos yendo a lo más como, bueno, si no, es lo suficiente más o menos, ya con eso estamos bien, ¿sí? Obviamente no vamos a ser extremadamente estrictos con el valor. Si ustedes eligen un valor, bueno, mientras tenga más o menos sentido, si dicen 4 es como, bueno, che, con 4 no hacemos un carajo. Pero si tiran algo que más o menos tenga sentido en función del ejercicio, está todo bien. Eso no nos vamos a poner demasiado rompebolas, porque no tiene sentido. Muchas veces lo que va a haber que hacer es ponerse o tal vez a medir o lo que fuere, pero eso va a ser o ver un poquito más los datos, ¿sí? Pero no por eso queremos dejar de mencionar un algoritmo que es importante. ¿Qué más? Creo que no hay nada más para mencionar acá. Otras preguntas. Bueno, la pregunta, ¿este algoritmo es estable? ¿No depende del ordenamiento que vos hagas en cada balde? Exacto. ¿Sí? Depende del algoritmo de ordenamiento, digámosle, auxiliar, por decir algún nombre, o interno, algoritmo de ordenamiento interno, ¿sí? Porque ese es un término que vamos a usar. Si el algoritmo de ordenamiento interno es estable, ¿el algoritmo va a ser estable? ¿Sí o no? Vamos con los romanos. Bien, y si el algoritmo interno, por ejemplo, en caso de Merge-Sort, estable, así que mi algoritmo va a ser estable. Y si mi algoritmo interno no es estable, ¿este va a ser estable? No, exacto, ¿sí? Bien. O sea, va a depender completamente del algoritmo. Bien, la respuesta es depende. ¿Es in place? Es decir, ordena sobre el mismo arreglo, etcétera. No, de cajón. O sea, lo primero que hago es separo un baldes, chau in place. Después, si el algoritmo de ordenamiento auxiliar que yo uso es in place, ok, sí, todo muy lindo, pero no es in place. ¿Sí? Así que, no, el algoritmo no es in place. Pero bueno, pero es estable tal vez en función de lo que dependa. Bien. Vamos a ver un pequeño caso que en otros cuatrimestres hasta se ha... a ver, les voy a contar un poquito cómo es la historia de esto. Hubo un momento en el que un ayudante, yo todavía yo era ayudante Pichi, y hubo una transición de un ayudante muy grosso que de repente estaba, después el tipo no estaba más y tuvimos que empezar nosotros a empezar a dar clases de temas que tal vez no conocíamos muy bien. Y alguien encontró un video de alguien explicando counting sort, que no era counting sort, era lo que estoy por explicar ahora. Y después nos dimos cuenta, che, ese no es counting sort. Pero como nosotros ya empezábamos a darlo como counting sort, en nuestra cabeza quedó como que lo era. Entonces lo llamamos counting sort versión simplificada. Pero en realidad no se llama counting sort, en ningún lado cuenta. ¿Sí? Es un caso muy particular de bucket sort que en algunas cosas coincide con counting sort. Entonces yo hace un par de cuatrimestres empecé con la cruzada de decir, che, esto no es counting sort, esto es bucket sort. Es un caso muy particular. Sí, si van a grabaciones de hace unos cuantos cuatrimestres van a ver que esto aparecía en la clase anterior. Y que yo decía, esto es técnicamente una mezcla de counting con bucket y no sé qué. Yo todavía no había dado bucket y ya estaba diciendo que era una mezcla con otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Si podemos crear un balde por cada valor diferente, obviamente no lo puedo hacer si son valores con coma, porque no te lo puedo hacer, pero supongamos que yo puedo crear un balde por cada valor. Supongamos, estoy ordenando mis cartas por número. ¿Sí? Pinto. Y te los estoy separando y te pongo por cada número, ¿sí? O los estoy separando por palos. Entonces le puedo asignar al palo de las picas un balde, a los palos de los tréboles otro, el corazón es otro y diamantes otro. ¿Sí? Supónganse que yo puedo hacer eso. ¿Importa si es uniforme o no? O sea, si me aseguro que haya la misma cantidad en cada balde, o puede haber casi todos en picas y ya está, o todos en realidad estaban entre las picas. ¿Cambian algo? ¿Cómo sería el ordenamiento en ese caso? Recuerden, yo quiero ordenar por palos, nada más. ¿Cuál sería mi ordenamiento? Yo, primer paso, separo por palos. Segundo paso, ordeno cada balde. ¿Cómo tendría que ser mi ordenamiento en ese caso? O sea, ya tengo 4 baldes, sí. Tengo mis 4, tengo el balde de las picas, de los tréboles, etc. ¿Sí? Mi primer paso, separo en baldes. Si separo que las picas, que qué sé yo. Segundo paso, ordenamiento. ¿Cuál sería mi ordenamiento? El mejor ordenamiento que podría hacer. Alguien podría decir, puedo hacer merge, puede ser, pero alguien puede decir counting, bien. Pero, de vuelta, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este caso? Yo quiero ordenar de vuelta, yo quiero ordenar por palos, no por otra cosa. Ahí Pedro dice, no necesito el tercer paso. El tercer paso es juntar, así que yo necesito hacer algo. Bien, ahí Nicolás dice, o sea, el paso que no necesitamos es el segundo, porque mi ordenamiento interno es O de 1 de no hago nada. No tengo que hacer nada. El balde ya está ordenado, o sea, ya está. Cada balde tiene un solo posible valor. No que tiene un solo elemento, tiene un solo posible valor. En el balde de las picas, yo estoy ordenando por picas. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Ya están solas. Todos los elementos que están acá son equivalentes entre sí. Así que ordenar O de 1. Fíjense, como es O de 1, no depende de la cantidad de elementos, por lo tanto, si la distribución es uniforme o no, venga, no me importa. Automáticamente lo junto y ya está. ¿Sí? ¿Por qué se mezclaba tanto con Counting Sort? Porque tiene las mismas condiciones para aplicarlo que Counting Sort. ¿Sí? Porque necesito que sí o sí los elementos sean necesariamente un rango acotado, sean enumerables, porque justamente si yo quiero tener un balde por elemento, necesito que sean enumerables, porque no puedo tener bueno, del 0,1 al 0,2 los tengo acá, no puedo hacer eso, porque si no, ahí sí tendré que hacer algo para ordenarlos, porque puede tener un 0,01, 0,02, etc. ¿Sí? Entonces, necesariamente tienen que ser todos de un mismo valor, así que necesito que sean enumerables, y necesito que el rango sea conocido y acotado, porque de vuelta, si no, la parte de unir y de crear los baldes me costaría demasiado con respecto a la cantidad de elementos, ¿sí? Por eso es que necesito las mismas condiciones, por eso también se mezclaba mucho, ¿sí? Para mí es mucho más semejante a bucket, porque acá no estoy contando la frecuencia de nada, así que counting no puede ser. Es más parecido a un bucket sort en el cual mi ordenamiento interno es constante y donde en cada balde tengo un solo posible valor, ¿sí? Por eso lo veo como un caso particular de bucket sort, ¿sí? Como los algoritmos de ordenamiento no comparativos se hacen de forma particular, no hay ninguna inconsistencia por ese lado, ¿sí? Supongamos de las que quiero ordenar de vuelta por número, ¿sí? Pero lo hago con las cartas anteriores, sería, agarro el 8, lo pongo en el balde de los 8, después un 7, después un 3, y así con cada carta, ¿sí? Supónganse que acá tengo colas, ¿sí? Pueden ser arreglos, pueden ser colas. En este caso, no me importa que hayan arreglos. En mi caso original de bucket sort, sí, porque tengo que ordenarlos y si no puedo poner cualquier cosa en que sea ordenable. En este caso, como no voy a hacer nada, puedo poner una cola. Porque lo que yo quiero es, no puedo poner una pila. Pues si pongo una pila, rompo el ordenamiento. O sea, voy a hacer que el algoritmo no sea estable. Y va a ser una cagada. ¿Va a ordenar? Sí, pero no va a ser estable. Yo quiero que sea estable. Es tan gratis como poner una cola nada más, ¿sí? Entonces, y paso 3, simplemente juntamos, ¿sí? Voy primero este, ¿sí? Y ahí me queda ordenado, ¿sí?
De vuelta, este es un caso particular. O sea, obviamente si yo tengo las mismas condiciones, yo puedo decidir en realidad, si no me dice nada, yo puedo ir por uno o por el otro. Ahora, porque la realidad es que ambos van a ser ODN más K siendo el rango. ¿Sí? Porque paso número 1, creo mis baldes, O de K. O sea, en este caso, B y K serían lo mismo, ¿no? O sea, lo estoy usando la misma letra para que se note que son lo mismo. Después es ODN ubicarlos. Y después es simplemente ir juntando. Es como voy a ir por cada balde, voy a hacer mi ODB o ODK, como lo llamemos, más ODN porque voy a pasar por todas las cartas. Eso es ODN más K. ¿Sí? Entonces, en total, esto va a ser ODN más K, pero Counting Sort va a funcionar más rápido. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener que, ya sea si tengo arreglos, ya sea si tengo una estructura enlazada o lo que fuera, si tengo arreglos pueden redimensionar, etc. Todo eso puede hacer que funcione. Esto es muy a bajo nivel, ¿eh? Yo no estoy hablando de complejidad. Complejidad dice, estos dos algoritmos son iguales. Pero si ustedes van y lo miden, Counting Sort va a ser más rápido. ¿Sí? Ahora, puede ser que a ustedes les parezca más rápido si tal vez lo están dibujando. ¿Sí? Si nosotros no les decimos qué hacer, ustedes pueden decidir hacer lo que tengan ganas. ¿Sí? O sea, de vuelta, a lo que es la materia, estos dos algoritmos sean equivalentes. Si nosotros le decimos a C Counting Sort, hagan Counting Sort. No esto. Pues es en esto no es Counting Sort. ¿Sí? Si les decimos, si les damos las condiciones de Counting Sort y les decimos hagan Bucket Sort, les estamos pidiendo que hagan esto. ¿Sí? Es un caso de Bucket Sort en el cual en cada balde pongo un solo tipo de elemento, elementos de un valor específico, donde mi ordenamiento es no hacer nada. O sea, mi ordenamiento interno es no hacer nada. ¿Sí? Entonces, no me jode la distribución. Porque ahí probablemente no les digamos que la distribución sea uniforme. ¿Sí? Lo estoy subrayando. Porque tal vez no les decimos, pero les decimos que usen Bucket Sort. Aclaro porque uno de los finales de la tanda pasada lo pedí explícitamente. Me decían, pero no me estás diciendo si la distribución es uniforme. Y no es necesario, porque te voy a decir algo que no necesitas. Tenemos que sabernos la implementación de cada algoritmo que veamos. Sí, por supuesto. O sea, tienen que poder codear esto. ¿Sí? No quiero que me cuenten un libro. Estamos en algoritmos y estructuras de datos. Acá se codea. Si les pedimos que nos hagan un seguimiento y que ustedes hagan el seguimiento de, bueno, paso a paso, qué es lo que tienen que hacer, eso es una cosa. Es posible que se lo pidamos. También puede ser que les pidamos, o sea, seguimiento no significa me ponen el resultado final, porque ahí no puedo saber qué hicieron. O sea, si les doy 10 elementos y me los ordenan a ojo o me los usaron en el algoritmo, yo no tengo forma de saberlo. No me pueden adjuntar un audio en el examen, así que no es posible. Pero si les estamos pidiendo que implementan el algoritmo, lo implementan, lo codean, después lo que sea que se les pregunte. ¿Sí? Y nada más. ¿Hay alguna pregunta con esto? Ahora después en la práctica vamos a estar codeando cosas de esto. Así que después esperamos que lleven dudas a la clase del lunes, como ya les dije, porque la clase del lunes va a ser muy abierta, la parte de la práctica, no la parte de la teórica. La parte de la práctica va a ser muy abierta a, bueno, ¿qué dudas tienen o qué ejercicios quieren que practiquemos? Después los chicos van a tener un subset muy limitado de ejercicios de uno por tema, algo así como para decir, bueno, si nos sobra tiempo, pero vamos a estar esperando que ustedes nos digan, queremos hacer tal ejercicio. Ok, listo, hacemos tal ejercicio. Va a ser esa la dinámica. Por suerte van a haber varios que van a estar, no vamos a estar ni ese ni yo, por lo menos no a priori. Así que van a tener otras perspectivas para hacer los ejercicios. Ok. Terminado este, vamos a ver el siguiente. Si hay alguna duda, por favor, frenenme antes de que comience. Si no me dicen usar bucket o counting, uso el que no debía, lo ponen mal, depende. O sea, si yo te digo que la distribución es uniforme y acá tenés valores continuos y qué sé yo, y vos vas y decís counting, es como, che, no te estoy dando información del rango, no te estoy dando información, o sea, te estoy diciendo que los valores son continuos, no discretos. Si ahí vos decís usar counting, estás decidiendo hacerlo mal.
si yo te estoy dando solamente las condiciones que aplican en ambos casos para counting y bucket, es el bucket que acabamos de ver, y no te decimos cuál usar, obviamente sos libre de usar cualquiera de los dos. Salvo que nosotros te diga, si nosotros te decimos usa tal y usas el otro, obviamente va a estar mal. Pero si nosotros no decimos y nosotros les damos, acá tenés las condiciones, hacé lo que te parezca, bueno, obviamente tienen que hacer lo que les parezca. Y si el algoritmo está bien, y si el algoritmo no está bien, bueno, no va a estar bien. O sea, si deciden ir por un algoritmo que evidentemente no cierra, o dicen, y acá uso merge sort, bueno, ok, no estás aprovechando la información del enunciado mal, listo. Salvo que el problema sea claramente del estilo, mira, tengo un rango pero no está acotado y no sé qué es lo que puedo hacer, van counting sort. No, si la información te está diciendo que no uses counting sort, no lo uses, ¿sí? Son raros esos ejercicios, hay obviamente en la guía, porque en general en el parcito queremos ver que sepan hacer counting sort y que en todo caso nos expliquen por qué lo pueden usar. Pero bueno, en un final tal vez es más posible que tenga un ejercicio con varias preguntas y que un subítem sea algo así. Obviamente esos son ejercicios regalados, porque si uno va al final, más o menos eso por lo menos lo leyó y eso es un regalo. Entonces, vamos al tercer algoritmo, que se llama radix sort. ¿Sí? La idea es que yo quiero ordenar ahora cosas que tienen distintos o bien dígitos o componentes o cifras, como querramos llamarle, ¿sí? Son distintos, se puede segmentar lo que quiero ordenar, ¿sí? Y después, internamente, nuestro objetivo va a terminar siendo que por cada segmento yo aplique un algoritmo de ordenamiento lineal, ¿sí? Porque si no, bueno, si no hago eso, me va a terminar siendo O de n log n de todas formas y no tiene mucha ganancia, salvo el hecho de que yo quiera que me lo hace más organizado. O sea, salvo por el hecho de que me lo va haciendo de forma más organizada, si yo lo quiero hacer en distintas etapas, no va a tener ninguna ventaja por sobre merge sort. Entonces, la idea es, primero, el algoritmo auxiliar sí o sí, y esto no cabe en ninguna duda, es sí o sí tiene que ser estable, ¿sí? Idealmente que sea lineal, después vamos a ver por qué. ¿Sí? Si no es estable, esto no funciona, no funciona. Fue algo que medio que empezamos a hablar la clase pasada, que es una propiedad deseable, ¿sí? Y viene por este lado, ¿sí? Necesitamos sí o sí que el ordenamiento auxiliar y el ordenamiento interno, son términos equivalentes, tiene que ser sí o sí un algoritmo de ordenamiento estable, es decir, que me mantiene el orden relativo de los elementos que son equivalentes, ¿sí? Entonces, cada elemento tiene que tener la misma cantidad de cifras o una cantidad muy similar o tiene que ser muy fácil de agregarle cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ordenar números por sus cifras, por sus dígitos, debería ser fácil poder agregarle ceros. En el caso de los números es fácil porque no tengo que explícitamente hacerlo, ¿sí? Yo me voy a quedar con un dígito y va a decir 0, ¿sí? Con otros tipos de datos puede ser un poco más complicado o tengo que considerarlo un poquito más, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a ordenar aplicando varias veces, o sea, por cada cifra, voy a aplicar el ordenamiento interno, que podrían en realidad ser diferentes en cada instancia. Sí, podría aplicar primero counting, después merge, después todos estables, ¿sí? Pero sería raro. Pero bueno, podría ser, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a ir de la cifra menos significativa a la más significativa, ¿sí? De lo que menos importa a lo que más importa. Vamos, ¿sí? Tal vez vamos al revés de lo que uno pensaría. Entonces, yo quiero ordenar primero estos números. 703, 42, 12, 712, 507, 555, 505, 5. Acá les estoy poniendo explícitamente los ceros para que queden, pero no es que yo los estoy agregando, son strings y los estoy agregando. No hago eso. Acá es porque es más fácil para mostrarles ahora del ejemplo. Entonces, ahora como ordenamiento interno, auxiliar voy a usar este bucket sort, esta versión simplificada, porque voy a ir dígito por dígito. Yo sé que tengo mi rango completamente acotado, ¿sí? Que como voy a ir dígito por dígito, mis dígitos van del 0 al 9, ¿sí? Entonces no necesito hacer nada más. ¿Ok? Y aprovecho y practico este.
Entonces, primero ordenamos por la cifra menos significativa. La menos significativa, en este caso, son las unidades. ¿Sí? Esta es la menos significativa. Entonces, pongo mis baldecitos. ¿Vieron? Fíjense, el 703 va acá, 42, 12, 712, 507, 555, 505, 5. ¿Sí? Y después los 1. Bien. Ahora voy por la segunda cifra significativa, que van a ser las decenas. ¿Sí? Entonces, voy 42, 12, 712, 703, 555, 505, 5, 507. Alguien podría decirme, Martín, esto quedó más desordenado que en el paso anterior. O sea, en el paso anterior más o menos, qué sé yo, iba pintando. Ahora está más desordenado. Puede ser, porque todavía no terminamos. Pero más importante, pónganse ustedes ahora en el monitor, tachen las centenas en cada uno de los números. Tachen las centenas. Incluso vamos al siguiente paso. Vengan acá, tachen las centenas. O sea, pongan un dedito en cada una de las centenas. ¿Sí? Y díganme, ¿está ordenado si yo tacho las centenas? Sí, ¿no? Me queda 3, 5, 5, 7, 12, 12, 42, 55. Está ordenado hasta ahora. Hasta ahora las centenas ni las vi. Y ahora ordeno por las centenas. Sí, o sea, hablo lo mismo. 703, 505, 5, 507, 12, 42, 555. Tuki. Y ahora la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué funcionó esto? ¿Por qué anduvo? Porque el ¿Qué? método de ordenamiento que usaste es estable. Bien, o sea, ok, sí, es estable. ¿Y? Claro, pero te mantiene, o sea, te mantiene ordenadas las cosas que ya ordenaste previamente. Entonces, cuando ordenás en los pasos sucesivos, lo previo ya venía ordenado. Exacto. Digamos. O sea, fijémonos, acá yo lo tengo ordenado. 5, no, ahí está. Yo hasta acá lo tengo ordenado por 3, 5, 5, 7, 12, 12. Fíjense que entre estos dos, ¿sí? Que son equivalentes para mi algoritmo de ordenamiento, me está diciendo, ok, ahora, perdón, estos son equivalentes ahora. No, perdón, ahora en el siguiente paso, cuando yo agarre el 5 y el 12, ¿sí? El 5 y el 12, para mi tercer paso, cuando estoy ordenando por las centenas, son equivalentes, ¿sí? Porque yo ahora estoy viendo que tengo un 0 y que tengo otro 0. Pero como el algoritmo de ordenamiento es estable, me mantiene lo que yo había logrado hasta el paso anterior. Y obviamente ya está ordenado por las unidades y decenas. Lo mismo lo hizo cuando ordené por las decenas, respetando el ordenamiento de las unidades, ¿sí? Es decir, cuando coincido en las centenas, mantengo el orden de lo anterior, ¿sí? Y así es como logro obtener esto de acá, ¿sí? Fijémonos que eso nos pasa incluso con 505, 507, ¿sí? 500, cuando yo ordené en el paso anterior, ¿sí? Acá, 505 y 507 para mi segunda etapa eran equivalentes, ¿sí? Porque ambos tienen un 0 en sus decenas. Pero como es estable, me va a mantener que 505 venga antes que 507, siempre, porque el algoritmo es estable. Me lo mantuvo, 505 viene antes que 507, que está acá. Y ahora cuando ordene por las centenas y vea el 5 y el 5, me va a mantener que el 505 venga antes que el 507. Si mi algoritmo de ordenamiento no fuera estable, o sea, si el interno no fuera estable, yo vengo el 505 y 507 y para mi algoritmo es lo mismo cuál de los dos viene antes o después, porque yo estoy viendo solamente el 5. Entonces, lo que voy a hacer es cualquier cosa. No te puedo asegurar que esto ordene. Si mi algoritmo de ordenamiento no es estable, ¿sí? Yo tranquilamente puedo poner primero el 507, después el 505, puedo poner 507, 555, 505. Y eso sería correcto. No, o sea, sería correcto para el algoritmo unitariamente, pero no para todo. Es lo que les dije antes. Yo tengo mi planilla ordenada por padrón
perdón, por patrón no, por nombre y apellido. Primero la ordeno por nombre y apellido y después la ordeno por ayudante. Entonces me queda primero ordenado por ayudante, ¿sí? Veo, ok, primero tengo todos asociados por ayudante y después dentro de cada ayudante lo tengo ordenado alfabéticamente. Fíjense que ordené primero alfabéticamente a los alumnos y después por ayudante, ¿sí? Por corrector. Me fijo esto. Si mi algoritmo de ordenamiento interno no fuera estable, yo ordeno primero por ayudante y primero por el nombre de ustedes. Y la segunda etapa diría, a mí me chupa un huevo lo que hiciste antes porque yo no tengo en cuenta ese orden interno. Entonces, al pedo hice la etapa anterior. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto funciona. ¿Sí? La pregunta es si esto solamente funciona para números. Y sirve para números, pero primero, sirve para todos los números y tienen que tener la misma cantidad de dígitos. Esto es muy importante. Y los números también, obviamente, puede ser para ordenar números que están en otra base. No tiene por qué ser decimal. Esto puede ser en hexa, por ejemplo. O puede ser en otra. Después vamos a ver más ejercicios de esto en la práctica. Porque esto es algo que a veces lo hacemos adrede. Les damos cosas con las que podrían hacer en poquitas etapas, tal vez en 2 etapas, en 2 pasadas, lo resuelven. Pero, no sé, tenemos valores, tenemos 2. Quiero ordenar por estos 2 numeritos. Los 2 numeritos van entre 0 y 1000. Tienen dos formas de hacerlo. Primero ordenan por el numerito menos importante de 0 a 1000. Y simplemente tienen 1000 lugarcitos en vez de 10. Lo hacen 2 veces y ya está. O hacen 4 veces o 3 veces por cada uno. Entonces lo hacen 6 veces. Eso en un seguimiento. Y después vienen y nos dicen, tuve poco tiempo del ejercicio. No, lo que tuviste es que no pensaste el ejercicio. El tiempo te lo restaste vos solo haciéndolo mal. Además se comen un bien menos, pero además se comieron tiempo. ¿Sí? O sea, nosotros queremos que lo hagan bien. Entonces, piensen bien esto. De vuelta, vamos a ver un poquito de esto en la práctica, de cómo conviene hacerlo. También podríamos ordenar cadenas tranquilamente, porque mientras tenga sentido, mientras las cadenas tengan un largo similar, por lo menos, idealmente el mismo, debería funcionar. Y cualquier cosa que tenga cifras de distinto valor. Por ejemplo, vamos a ordenar cartas. Supónganse que quiero ordenar las mismas cartas de las diapos de counting, pero primero las quiero ordenar por palo y después, dentro de cada palo, las quiero ordenar por número. ¿Sí? O sea, quiero primero que me vengan todas las de picas, dentro de las de picas por número, después todas las de corazones por número y así. Quiero hacer eso. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué tengo que ordenar primero? ¿Por palos? O sea, por el palo o por número. ¿Cuál tengo que ordenar primero? Básicamente les estoy preguntando cuál es la cifra menos significativa y cuál es la más. ¿Sí? Porque tengo que ordenar de la cifra menos significativa a la más significativa, lo que más importa. En el caso de los números que vimos antes, la cifra más importante que me determina el orden eran las centenas. ¿Sí? Entonces les pregunto yo a ustedes, porque hasta ahora veo 2 respuestas nomás. Hay 2 respuestas posibles. Perdón, hay 3 respuestas posibles. Número, palo y da lo mismo. Me voy prendiendo la luz mientras tanto. Bien. Para otros cuatrimestres voy a hacer como vi que hicieron en las cartas. Perdón, en las cartas, en otras diapos de la práctica que pusieron cosas. Bueno, efectivamente la respuesta es que es número, porque el número es lo más importante, ¿sí? Veo que en algunos casos dijeron da lo mismo. Si diera lo mismo, yo debería obtener el mismo resultado. Y yo no quiero, o sea, si yo ordeno primero por palo y después por número, me van a quedar primero todos los haces ordenados por el criterio de los palos, después todos los 2 ordenados por el criterio de los palos, después todos los 3, después todos los 4, después todos los 5. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es, dentro de las picas, ordenados por número. Dentro de los corazones, ordenados por número. ¿Sí? Entonces, primero tengo que ordenar por número. ¿Sí? Voy a suponer que el orden de los palos va a ser picas, corazones, trébol, diamante. Entonces, la cifra menos significativa va a ser el número y la más significativa sería el palo. ¿Sí? Entonces, vamos a ordenar de vuelta mis cartas. Entonces, primer paso, yo ordeno por números. ¿Eso no lo hicimos ya?
ordenar estas cartas por número? Sí, ¿no? Fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces, como hicimos esto la clase pasada, ya lo hicimos. O sea, aplico counting, sort, y ya está. Ordené. ¿Listo? Paso siguiente, debería ordenar ahora por palo. ¿Sí? Ahora vamos a ordenar palo, pero lo voy a hacer con el bucket sort. ¿Sí? De vuelta, para practicar el otro. Donde agarro. Este va con los corazones, este va con los diamantes, diamantes, corazones, corazones, diamantes, trébol, picas, trébol, corazón, diamante, picas. ¿Sí? Y así me queda. Y después esto lo uno. Me queda 7 de picas, 8 de picas, Q de picas. As de corazón, 2, 3, 8 de corazón. 7 de trébol, 7 de trébol, 8 de trébol. As de diamante, 2, 3, J de diamante. Perfecto. ¿Sí? Me queda primero ordenado por palo y dentro de cada palo por número. ¿Sí? De vuelta, primero ordené por número, después ordené por palo. Eso es muy importante. Si lo hacen al revés, queda cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? De vuelta, este es bastante más sencillo de entender cómo funciona. En realidad termina siendo o un for, o 3 llamados al hilo de, o 2 llamados al hilo de, o algo por el estilo. No tiene mucha más ciencia. Si no me equivoco, todo esto lo tengo, está cargado en algún lado. TDAs, árboles, científico, no tengo justo ese. Ok, no tengo justo ese. Subido ahí pensé que lo tenía, a ver, déjeme ver, porque tal vez lo tengo en el Drive. Porque creo que tengo el código de esto directamente. Ahí ya les digo, se los confirmo. O2, public, clases teóricas, ejemplos de código. Y ahí pueden ver. Déjenme ver. Tengo código que acá está. Tengo código acá que está repetido. Ok, no todo este código está repetido con lo que está en el repositorio, así que lo voy a borrar antes de... esto, ejemplo, código de grafos. Esto lo borro al carajo porque está en otro... Si entran a la carpeta dentro de las clases teóricas, ejemplos de ordenamiento, ahí lo van a ver. Están hechos en Python, pero el chiste es que los entiendan. Igual ahora después vamos a... Ejemplo... y también están en Go. Veo que están en Go. Después igual lo tengo que migrar, lo voy a migrar al repositorio donde tenemos todo el código, así no... pero me acabo de acordar que lo teníamos. Así que después, igual en la práctica de vuelta, vamos a hacer algunos cuantos ejercicios de esto. Así que bueno. ¿Alguna duda de cómo funciona esto? ¿Estamos bien? Vamos a incluso repasar, vamos a practicar un poquito de funciones como tipos, esas cosas. Ok. Entonces vamos a las primeras preguntas. ¿Cuál es la complejidad de esto? Básicamente es O de D por el ordenamiento interno. ¿Sí? D siendo la cantidad de dígitos, la cantidad de veces que hago mi ordenamiento interno. En general, en la enorme mayoría de los casos voy a tratar de que mi ordenamiento interno sea counting sort o esa versión simplificada de bucket sort u otra cosa de bucket sort o lo que fuera. ¿Sí? Va a ser lo que voy a desear, porque si hago de veces un merge sort, todo muy lindo, pero voy a tener un O de N log N, y para que, salvo que sea algo como el caso de las planillas, donde yo voy haciendo de forma iterativa distintas cosas y me interesan los resultados parciales, no va a tener utilidad. Pero en general vamos a tratar de que sea counting sort en general, ¿sí? Entonces, en nuestro caso va a ser O de D por N más K, ¿sí? N más K es el caso de counting sort. Podemos considerar que incluso, ¿qué K considero, no? Porque en un caso tenía 13 y después tengo 4. Yo les puedo decir dos cosas. Una de dos. Podemos considerar el peor caso y decir 13. En cualquier caso es una constante de todas formas, ¿sí? Eso es una forma de verlo. La otra es decir, bueno, en vez de decir 2 veces, ¿sí? En este caso la cantidad de dígitos que tengo es 2, ¿sí? En vez de decir que tengo 2 veces n más 13, puedo decir que tengo n más 13 más n más 4. En cualquier caso, todas esas son constantes y después me queda un n más n y está todo bien, así que todo eso me termina quedando lineal. De vuelta, eso es en este caso, ¿sí? En este caso, donde D ya sé que es 2,
K ya sé que es 13, etcétera, y ahora me queda lineal como debe ser, ¿sí? Porque yo puedo seguir metiendo tantas cartas como yo quiera, pero no voy a cambiar que los números van del 1 al 13 y que los palos son 4, ¿sí? Obviamente yo tuve que haber generado una función que me transforme de uno al otro. Incluso si se fijan, si van al video de debugging, ese que pasé la primera semana de clases, en ese video, si se fijan, el código que estoy debugueando es el código de estos ordenamientos, o sea, literalmente de ordenar las cartas. Es literalmente ese código. Porque creo que fue estaba resolviendo unas consultas sobre esto y me decían, nunca usé el debugger, y es como, ¿cómo nunca usaste el debugger? Voy a hacer un video de esto. Así que bueno. Pregunta, ¿es estable este algoritmo? Sí, esto es estable, es una sucesión de algoritmos estables, que esto tiene que asegurarse que esto sea estable, o sea, no hay chance que no sea estable, ¿sí? Esto no es estable. ¿Es in place? Pedro ahí dice depende. Julián dice no. Federico dice no. Pedro, ¿de qué depende? Bien, Pedro tiró la posta. Depende del algoritmo interno. O sea, depende qué algoritmo de ordenamiento interno yo use. Porque si yo uso selección, no, selección no, porque tendría que implementar una forma estable. Si yo uso inserción, por ejemplo, inserción es estable, sí. ¿Es in place? Sí. Si uso merge sort, ¿es estable? Sí, como debe ser. ¿Es in place? No. ¿Sí? Entonces, no, o sea, si uso merge sort, por ejemplo, no va a ser in place. Entonces, en general voy a usar counting sort, es lo que voy a usar. Entonces, por lo tanto, en general no va a ser estable. Pero en cualquier caso depende del algoritmo de ordenamiento interno. ¿Sí? Perdón, estable siempre es in place. En general no va a ser in place, pero depende del algoritmo interno. Así como bucket sort en general va a terminar usando merge sort, en general. Entonces, en general va a ser estable. ¿Sí? Entonces, este es otro ejercicio, pero lo voy a dejar para que lo revisemos en la práctica para no mezclar, que es implementar un algoritmo que permita ordenar un arreglo de fechas donde todas tengan formato día a día, mes, mes, año, año, año. Les pregunto yo, dado las tres formas que ya vimos para ordenar, ¿sí? ¿Cómo ordenarían? Radix. Bien, ¿y cómo haríamos? ¿Sí? Obviamente quiero ordenar primero que venga, o sea, primero tienen que venir por año, después por mes, después por día. ¿Cómo deberíamos hacer? O sea, ¿en qué orden debería ser yo? ¿Cómo debería ser? Lucas dice días, mes, año. Ok, pero fíjate que yo tengo día a día, mes, mes, año, año, año. ¿Se pueden juntar de a grupos de a 2 cifras por día y mes? Sí, por supuesto. Eso es lo que esperamos que hagan en realidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que el día va del 1 al 31 en el peor de los casos. ¿Sí? Del 1 al 31. No tiene sentido que haga, bueno, uno para porque si no debería ser, bueno, primero ordeno por este, después por este, después por este, después por este, después por este y este. Y es como, dale, ¿en serio? Primero ordena por esto, que va del 1 al 31. Después ordena por esto, que va del 1 al 12. ¿Sí? No hay mucha más vuelta. Y después ordena por esto, que si no tenés ninguna información extra, bueno, tenés que hacer este y este probablemente. ¿Sí? O puedes decir, bueno, ordeno de a 10.000. ¿Qué sé yo? U ordeno de 100 en 100. Entonces me ordeno estos dos y estos dos. Ya está. ¿Sí? En cualquier caso, bueno, si nos dicen que son fechas más o menos actuales del 1900 en adelante, bueno, ya está, listo. Sabes que del 1900 en adelante, ordenar todo esto junto. ¿Sí? Tenés un rango medianamente acotado y ya tenés tu counting para dar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros esperamos. De vuelta, después vamos a codear varios de estos, así que no me voy a detener ahora. Así tenemos un ratito de descanso. Si ven que no me acuerdo del de la fecha, si nos queda tiempo, etcétera, me dicen, hagamos el de las fechas. Igual tal vez ya para ese momento tal vez quede claro. Ahí
Lucas propone hacer 3 baldes. También sí va a funcionar igual. Que era un balde. El tema es que no, o sea, no van a ser 3 baldes. Yo tengo que hacer, no va a funcionar hacer 3 baldes. Porque ¿cómo los separo? Acá no puedo hacer. El chiste es hacerlo con Radix. Ok, y te separo día a día, mes, o sea, 10 días es una cifra significativa. Mes es otra. El año es otra. Después, si ahí adentro lo quiero hacer con bucket o con counting, ese es otro tema. ¿Sí? A priori yo diría counting, pero bueno. ¿Sí? Pero no es que puedo crear 3 baldes, porque no te puedo partir los días por un lado y los meses por el otro, porque el dato es todo entero. ¿Sí? Entonces, ahora yo les pregunto, otro ejercicio. ¿Cómo haríamos para ordenar un mazo de cartas completo y sin repetidos? Counting no tiene bines ni buckets. O sea, lo que tiene es un arreglo. No quiero, o sea, no te quiero decir que sí a nada por el simple hecho de que estás mezclando terminología de 2 algoritmos y va a ser para más confusión. O sea, bucket, en el caso de los años, te puede llegar a hacer laburar con 10.000 lugares, lo cual puede ser mucho o no. O sea, puede ser mucho, ahora, vos tal vez lo puedes hacer de 100 y 100. También puede ser si te dicen, son años del 1900 en adelante, sabes que, listo, en la primera parte solamente tenés 19 o 20. No tenés nada más que eso. Entonces, después ordenás, ok, tengo 2 baldes, 19 y 20, y ya está. Eso sería mi última etapa. Entonces yo le pregunto ahora, ¿cómo hago para ordenar un mazo de cartas que está completo, no le falta ninguna carta, y no tiene ningún repetido? ¿Qué haríamos? Tiren cosas. Me dijeron counting. De vuelta, quiero ordenar por palo y dentro de cada palo por número. No puedes hacer counting pero sin contar las apariciones. O sea, hacer counting sin contar las apariciones, no sé si tiene mucho sentido. No sé qué querés contar, ya te lo digo, todos en uno. No te lo puedo decir o sea, te lo respondo en de uno, se escriben. Veo que dicen counting, bucket. ¿Cuántas cartas tiene un mazo de cartas completo y sin repetidos? ¿Cuántos elementos tiene? Me dicen 50. Pongámosle que esas serían las españolas. Bien, no son las. Son 50. Bien. Están contando de los comodines. Así que. Las de póker tienen 52. Tienen 13 por 4, 52. Sí. Las de. Supónganse que las otras son 48 si no considero los comodines. No importa. Estamos hablando de 50 elementos. Evidentemente. No sé si tiene mucho sentido plantearnos tanto un algoritmo para eso, pero les digo otra cosa más. Yo les digo, viene el as. Supónganse que estoy ordenando cartas de truco, bien, y yo voy a ordenar primero por espada, después por basto, después por oro y después por copa. Viene el as de espada. ¿Dónde va? En la posición 0. Bien. Viene el 3 de trébol. 3 de trébol, 3 de basto. ¿Dónde va? ¿Cómo? ¿Cómo en la posición 4? Les dije que primero vienen las espadas, después vienen los bastos, después vienen las. Me dicen en la 4 va a estar complicado. Posición 15 no me convence la 15. Van de 0 al 11. 1, 2, 3, 14. Es en la posición 14. ¿Sí? En la posición 14. ¿Sí? Porque si tengo del 1 al 12, tengo las cartas de espada, y después tengo después, o sea, perdón, del 0 al 11, inclusive, 12, 13, 14. ¿Sí? Entonces tengo en la posición 14, va mi 3 de basto. Bien, si yo les digo el 10 de oro, ¿ahora dónde va? Vamos a ver. Listo, ya le.
Vamos a ver quién dice el número primero. Bien, Gonzalo ganó. En la posición 33. Fíjense que no necesito hacer ningún algoritmo de nada. O sea, lo único que tengo que hacer es una cuenta. Me fijo, che, las primeras 12 están, o sea, las primeras 12 posiciones están ubicadas por las de espada, después vienen las de basto, después vienen las de oro, así que sumale 10, o sea, 12 más 10, ok, restale 1 porque estoy empezando en la posición 0, me da 33. ¿Sí? Es decir, estoy haciendo una cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente, tengo el mazo completo, ya sé perfectamente dónde va cada carta. Es decir, no necesito ni counting, no necesito radix, no necesito nada. Se están complicando la vida al pedo. Si ustedes ya les dicen mazo completo sin repetido, ya está, que ya sé cómo hacerlo. No estoy diciendo ustedes como personas, porque una persona en 50 ya es un número representativo. Estoy hablando a nivel computacional. ¿Por qué traigo este problema? Porque el estudiante de ingeniería no tiene que complicarse la vida, tiene que simplificarse la vida. El ingeniero o ingeniera agarra un problema difícil y lo vuelve fácil. Y si ve un problema que es fácil, no lo hace más difícil. Lo deja igual de fácil. Lo que anda no se rompe. ¿Sí? Eso es importante. Si el problema es fácil, me están diciendo completo y sin repetido, ya sé dónde va cada carta. No necesito, vamos a aplicarle counting sort con radix metido con un poquito de ahí, le meto un poquito de merge sort y ahí sale. Es como, pará, flaco, o sea, agarrá, te fijas, hace una cuenta y ya está, ya sabes dónde va cada elemento. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Por qué les traigo esto? Para que en cada momento analicen en qué situación están. No es simplemente, bueno, estoy en algoritmo, seguro tiene que ser radix count y vos metele. Pará, banquemos un toque. Banquemos un momento. Porque tal vez estamos manejando un montón con esto. ¿Sí? O sea, es importante que a medida que vayan avanzando en la carrera, van a ir teniendo cada vez más herramientas en sus cajas de herramientas que resuelven problemas y que no traten de ir y meter cualquier cosa en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, eso más allá de eso, para mostrarles un poquito de los números, una vez, hace muchos años, estaba en la oficina, al pedo entre comillas, estaba esperando que corran unos 10.000 tests y tenía que hacer algo con ese tiempo. Entonces, mientras estaba esperando, agarré, desordené cartas y me las puse a ordenar, o sea, literalmente un mazo entero sin repetidos, etc. Y me las puse a ordenar por distintos algoritmos. ¿Sí? Con merge sort me tomé unos 6 minutos 35 segundos. Con radix sort, primero por número y luego por palo, me tomó unos 3 minutos 05. Y con bucket sort, separando primero por palo, primero separé por palo e internamente usé inserción. ¿Por qué? Porque tenía las cartas en mi mano y era fácil hacerlo. ¿Sí? Entonces me tomó 2 minutos 50. Podemos decir que estos dos valores son bastante comparables y tal vez en otra circunstancia uno me hubiese dado más rápido que el otro. Pongámosle que son comparables. No, son notoriamente mucho mejores que 6 minutos 35 segundos. ¿Sí? Y eso es importantísimo. Ustedes van a notar, nosotros muchas veces cuando les entreguemos los parcialitos, lo que a mí me gusta hacer es ordenarlos, pero no los ordeno perfectamente por nombre y apellido. Hay algunos ayudantes que tienen un poquito más de toque al respecto y quieren ordenarlo por nombre perfectamente por apellido. El problema que tiene eso es que los apellidos son de cualquier longitud y qué sé yo, y es un poco más complicado de hacer. ¿Sí? Lo que yo hago en general es ordenarlo solamente por la inicial del apellido, simplemente para que más o menos, o sea, no es un ordenamiento perfecto, pero a nuestros fines, nadie se va a decir, soy Pérez y vine antes que Patrones, como, no, a nadie le importa eso, más o menos se da cuenta. ¿Sí? Entonces, con eso anda muchísimo más rápido, porque yo puedo ir haciendo algo pseudo counting, pseudo radix, pseudo lo que fuere. ¿Sí? Es medio que hacemos en realidad terminamos haciendo un bucket. ¿Sí? Es una mezcla entre bucket y merge, esa es la verdad. Pero que anda muchísimo más rápido. ¿Sí? Imagínense que si le tenemos que corregir a 100 personas, agilizar ese proceso, acá estamos hablando de unas 40 cartas más o menos, porque creo que ni tenía 7 ni 8. Evidentemente nos hace más fácil la tarea. Así que bueno, salvo que alguien tenga alguna pregunta, podemos parar por acá, descansamos unos 10 minutos y después volvemos. No, paren, podemos hacer Kahoot después. Ahora descansemos, si quieren, y después lo primero que hacemos para la práctica es hacer Kahoot. ¿Sí? De vuelta, si alguien tiene alguna pregunta, por ahora corto la grabación.